Ricardo era un barbero de unos 30 años, con manos fuertes y una sonrisa fácil, que usaba para animar a sus clientes. Vivía en un pequeño pueblo de Michoacán, un lugar que, a pesar de las noticias que a veces llegaban de fuera, mantenía una calma aparente, una rutina de vida sencilla y trabajadora. Su barbería, un local modesto pero siempre impecable, era el resultado de años de esfuerzo. Cada silla, cada espejo, cada herramienta había sido comprada con el sudor de su frente, con las propinas ganadas y los ahorros guardados con celo. No era solo un negocio, era el centro de su mundo, el lugar donde se ganaba la vida dignamente para su familia. Para Ricardo, la barbería era más que un trabajo, era una extensión de su hogar. Allí pasaba la mayor parte del día, escuchando las historias de los vecinos, cortando el pelo a los niños que crecían ante sus ojos y a los hombres que envejecían con sus canas. Era un punto de encuentro, un lugar seguro donde la gente podía charlar sin miedo. Ricardo se sentía orgulloso de lo que había construido. Cada día, al abrir la puerta y sentir el aroma a lavanda y espuma de afeitar, recordaba por qué lo hacía. Tenía a su esposa, Elena, una mujer fuerte y cariñosa, y a su pequeño hijo, Miguel, de apenas 5 años, con una risa contagiosa que le iluminaba la vida. Ellos eran la razón de su dedicación, el motor que lo impulsaba a trabajar sin descanso. El pueblo de Ricardo, como muchos en Michoacán, vivía en una especie de burbuja frágil. Todos sabían que fuera de ella existía una realidad más oscura, una presencia constante de grupos criminales que se disputaban el territorio. Las noticias de enfrentamientos y extorsiones llegaban a veces lejanas, a veces más cercanas, pero en su pequeño rincón la vida seguía su curso. La gente trataba de ignorar lo inevitable, de vivir con la esperanza de que la paz, aunque precaria, duraría un día más. Ricardo, como todos, hacía su parte, trabajando honestamente, sin meterse en problemas, creyendo que así se mantenía a salvo. Pero esa calma, esa ilusión de seguridad, se rompió una tarde. Un grupo de hombres armados, con el logo del Cártel del Golfo, o CDG, tatuado en sus miradas y en sus intenciones, entró al pueblo. No venían a disimular, venían a imponer. Hablaban de cuotas, de protección que nadie había pedido, de un nuevo orden. La gente del pueblo, acostumbrada a bajar la cabeza ante la amenaza, comenzó a pagar, a entregar lo poco que tenían para evitar males mayores. Pero Ricardo ese día decidió que no. Cuando le tocó el turno a su barbería, cuando esos hombres con armas largas y rostros endurecidos le pidieron su parte, Ricardo sintió un nudo en el estómago. Pero no fue miedo lo que lo paralizó, sino una rabia silenciosa, una indignación profunda. Había construido su negocio con sus propias manos, sin deberle nada a nadie. Había pagado sus impuestos, había trabajado cada día de sol a sol. ¿Por qué tenía que entregar el fruto de su esfuerzo a unos criminales? Con la voz temblorosa pero firme, Ricardo se negó. Les dijo que no tenía dinero para ellos, que su negocio apenas daba para vivir. Los sicarios no tomaron bien la negativa. Las palabras se convirtieron en amenazas, las amenazas en empujones. Ricardo se mantuvo en su sitio, aferrándose a la dignidad que sentía que le querían arrebatar. No era solo el dinero, era el principio. Si cedía una vez, cedería siempre. Los hombres acostumbrados a la sumisión se sintieron ofendidos. Uno de ellos, un tipo grande con una cicatriz en la ceja, lo miró con desprecio. «Ya verás lo que pasa por no cooperar», le dijo con una voz áspera y fría. Poco después, la barbería de Ricardo estaba en llamas. El fuego subía por las paredes, devorando la madera, el techo, los sueños. Ricardo lo vio desde la distancia, paralizado, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Las llamas bailaban, consumiendo años de trabajo, de ahorro, de esperanza. El olor a humo y a madera quemada se le metía en la nariz, pero era el olor a desesperación lo que más lo ahogaba. Elena, su esposa, lo abrazaba, llorando sin consuelo, mientras Miguel, ajeno a la tragedia, preguntaba qué era ese fuego tan grande. Ricardo no tenía respuestas, solo un vacío inmenso en el pecho, una impotencia que le quemaba más que el propio fuego. Su negocio, su sustento, su orgullo, todo se desvanecía ante sus ojos. La humillación fue pública, un mensaje claro para todo el pueblo. Esto es lo que pasa si te niegas. Ricardo sintió las miradas de lástima, de miedo, de reproche, como si él hubiera provocado la tragedia. Pero dentro de ese dolor, de esa rabia muda, algo empezó a transformarse. La frustración inicial se convirtió en una determinación fría y calculada. Miró las ruinas humeantes de lo que había sido su vida y supo que nada volvería a ser igual.
Comprendió que las autoridades no podían o no querían ayudarlo. La policía, el ejército, todos parecían estar ausentes o superados por la situación. La justicia, si quería encontrarla, tendría que buscarla por sí mismo. En ese momento Ricardo hizo un juramento silencioso. No era solo por la barbería, por el dinero perdido. Era por la dignidad robada, por el miedo que habían infundido en su familia, por la humillación que había sentido. No se trataba de venganza en el sentido más simple, sino de restaurar algo que le habían quitado, de proteger lo que quedaba. Sabía que no podía enfrentarse a esos hombres solo con sus manos. Necesitaba medios, necesitaba aprender. El primer paso sería dejar atrás al barbero, al hombre pacífico que había sido. Tenía que convertirse en algo más, algo que nunca había imaginado. Su vida, tal como la conocía, había terminado con ese incendio. Ahora empezaba una nueva etapa. Una búsqueda de la que no sabía si saldría ileso, pero de la que estaba seguro que no podía escapar. Tenía que defender a su familia, a su gente, y no iba a permitir que nadie más sufriera lo que él había sufrido. La chispa de la barbería en llamas encendió un fuego diferente dentro de Ricardo, uno que lo llevaría por un camino desconocido y peligroso. Ricardo sabía que no podía quedarse en el pueblo, no si quería hacer lo que tenía que hacer. Su presencia solo pondría en peligro a Elena y a Miguel. Con el corazón apretado les explicó que necesitaba irse por un tiempo, buscar trabajo en otro lugar, pero les prometió que volvería. Fue difícil ver la preocupación en los ojos de Elena, la incomprensión en los de su hijo. Arregló para que se quedaran con unos parientes lejanos en un pueblo más seguro, lejos de la influencia de esos criminales. Se despidió con un abrazo que sintió que se le desgarraba el alma, sabiendo que el Ricardo que se marchaba no sería el mismo que regresaría. Su viaje lo llevó a zonas rurales y montañosas, lugares donde la ley parecía no tener cabida y donde la gente vivía de forma diferente. No buscaba venganza ciega, buscaba conocimiento, habilidades que lo ayudaran a defenderse y, eventualmente, a proteger a los suyos. No tenía un plan claro, solo la determinación de aprender. Empezó por preguntar, por escuchar los murmullos de los lugareños, por observar. Fue así como encontró a los que podrían enseñarle. Su primer contacto fue con un exmilitar retirado, un hombre parco en palabras, con ojos que habían visto demasiado. Vivía aislado, dedicándose a la cacería. Ricardo se acercó con humildad, ofreciendo su ayuda en lo que fuera necesario, pidiendo a cambio que le enseñara a defenderse. El viejo lo miró con desconfianza al principio, pero algo en la mirada de Ricardo, esa mezcla de dolor y determinación, lo convenció. Empezó con lo básico: resistencia física, cómo moverse sin ser visto, cómo usar el entorno a su favor. Ricardo, a pesar de no haber tenido experiencia previa, se reveló un alumno aplicado. Cada gota de sudor, cada músculo adolorido era un recordatorio de su barbería en llamas, de la humillación. Eso le daba la fuerza para seguir adelante, para empujar sus límites. Después se topó con un grupo de cazadores experimentados, hombres que conocían la montaña como la palma de su mano. Con ellos aprendió a rastrear, a interpretar las señales de la naturaleza, a moverse en silencio. Le enseñaron el manejo de armas de fuego de forma rudimentaria pero efectiva. No eran armas sofisticadas, sino las que estaban disponibles: escopetas viejas, rifles de cacería. Aprendió a desmontarlas, limpiarlas y a disparar con precisión. Su puntería mejoró con cada sesión, su pulso se volvió firme, sus reflejos más rápidos. La paciencia, la observación y la disciplina se convirtieron en sus mejores aliados. También pasó tiempo con un grupo de viejos guerrilleros, hombres que habían luchado en conflictos pasados y que vivían al margen de la ley, con una filosofía de resistencia. De ellos aprendió tácticas de guerrilla, cómo emboscar, cómo desorientar al enemigo, cómo usar la sorpresa. Le enseñaron a planificar, a pensar como un estratega, a anticipar los movimientos del adversario. La lucha cuerpo a cuerpo también fue parte de su entrenamiento. No se trataba de pelear limpio, sino de anular al oponente de la forma más rápida y eficiente posible. Cada lección era absorbida por Ricardo con una seriedad casi religiosa. Su cuerpo, antes acostumbrado a los movimientos delicados de la navaja, se endurecía, se hacía más ágil, más resistente. La transformación de Ricardo no fue solo física. Su mirada se volvió más seria, más profunda. La jovialidad del barbero se había desvanecido, reemplazada por una determinación férrea.
Las noches las pasaba estudiando mapas, analizando posibles escenarios, repasando mentalmente lo aprendido. La lucha interna era constante. ¿Era correcto lo que estaba haciendo? ¿Se estaba convirtiendo en aquello que odiaba? La respuesta siempre era la misma. No. Él no buscaba el poder ni el control, solo la justicia, la protección de su familia y de su comunidad. Se convenció de que, a veces, para proteger la luz, uno debe estar dispuesto a adentrarse en la oscuridad. Aceptó que se había convertido en una herramienta para la justicia, aunque fuera una justicia personal, nacida de la desesperación. Después de meses de entrenamiento, Ricardo sintió que estaba listo. Regresó a las cercanías de su pueblo, pero no entró. Operaba desde las sombras como un fantasma. Su primera misión fue la recopilación de información. Se movía por los alrededores observando, escuchando sin ser detectado. Utilizó sus antiguas conexiones en el pueblo, sin revelar su verdadera intención. Se acercaba a viejos amigos, a clientes de su barbería, y escuchaba lo que decían, las quejas, los rumores. Poco a poco fue construyendo un mapa detallado del enemigo. Los escondites que usaban, las rutas que tomaban, las rutinas de los sicarios, quienes eran sus líderes. Cada pieza de información era vital, cada detalle podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Identificó a los sicarios específicos responsables del incendio de su barbería. Eran 10, por lo que había logrado averiguar. 10 hombres que habían destruido su vida y sembrado el terror. Sus nombres, Marem, sus rostros, sus hábitos. Todo estaba guardado en la mente de Ricardo. El plan que elaboró era meticuloso, paso a paso, como una coreografía macabra. No había espacio para errores. Su objetivo era claro: desmantelar la célula que lo había atacado, uno por uno. La calma antes de la tormenta era palpable, pero Ricardo estaba preparado. Había dejado de ser el barbero, ahora era otra cosa, algo que ellos no esperaban. Su mente estaba enfocada, su cuerpo listo. La chispa de la barbería en llamas ahora ardía con una intensidad controlada dentro de él, lista para consumir a quienes le habían quitado todo. La primera ofensiva de Ricardo comenzó con una elección calculada. No iría tras el líder principal de inmediato. Necesitaba probar sus habilidades, sembrar la duda y el miedo, y enviar un mensaje claro. Su primer objetivo fue uno de los sicarios menores, un tipo conocido por su imprudencia y su tendencia a fanfarronear. Este hombre había sido particularmente cruel durante el incendio de la barbería, riéndose mientras las llamas consumían el sueño de Ricardo. El recuerdo de esa risa era un combustible frío en el pecho de Ricardo. La preparación fue exhaustiva. Ricardo pasó días observando al sicario, aprendiendo sus movimientos, sus hábitos, sus puntos débiles. Descubrió que el hombre solía tomar un camino solitario al atardecer para visitar a una mujer en un rancho cercano. Era una ruta poco transitada, perfecta para lo que Ricardo tenía en mente. Consiguió un viejo rifle de caza, lo limpió y lo ajustó con la precisión de un relojero. También preparó un cuchillo afilado como una navaja de afeitar y una pequeña mochila con provisiones y herramientas para no dejar rastro. La noche antes de la acción durmió poco. Repasó mentalmente cada paso, cada contingencia, cada sonido. No había espacio para improvisaciones. Cuando llegó el momento, Ricardo se movió como una sombra. Se posicionó en un punto elevado del camino, cubierto por la vegetación densa. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. El sicario apareció a lo lejos, montado en una motocicleta ruidosa. Ricardo esperó. No había prisa. La paciencia era una de las lecciones más valiosas que había aprendido. Dejó que el hombre se acercara, que pasara el punto donde su visibilidad sería nula. Cuando estuvo en la posición perfecta, Ricardo actuó. El disparo fue limpio, preciso. No hubo tiempo para gritos ni para reaccionar. La motocicleta se desvió y el sicario cayó sin vida. Ricardo bajó rápidamente de su posición. No había euforia, solo una fría satisfacción. Revisó el cuerpo, tomó sus armas y cualquier objeto que pudiera ser útil. Luego, arrastró el cuerpo lejos del camino, a un lugar donde la maleza lo ocultaría por un tiempo. Cubrió los restos de la motocicleta con ramas tratando de que pasara desapercibida. No dejó huellas, no dejó nada que pudiera vincularlo al incidente. La acción fue rápida y decisiva, la eliminación del primer objetivo sin dejar rastro ni testigos. Era el primer paso.
El impacto emocional para Ricardo fue complejo. No sintió culpa, no sintió remordimiento. Solo una confirmación de que estaba dispuesto a llevar su plan hasta el final, sin importar el costo. Había cruzado una línea que pocos se atrevían a cruzar, y al hacerlo se sintió más vivo, más determinado que nunca. El barbero había muerto en las llamas. Ahora un nuevo hombre había nacido de las cenizas. La desaparición del sicario no pasó desapercibida. Al principio, la célula del CDG pensó que se había fugado con dinero o que había sido secuestrado por un grupo rival. Pero a medida que pasaban los días y no había noticias, la inquietud se convirtió en paranoia. Los líderes del cártel no entendían lo que estaba sucediendo. Sospechaban de traiciones internas, de informantes, de una purga silenciosa. La confusión era palpable. Ricardo observaba todo desde la distancia. Se movía por el monte como un fantasma, utilizando su conocimiento del terreno para permanecer invisible. De vez en cuando realizaba pequeños actos de sabotaje. Desactivaba radios, dejaba mensajes crípticos cerca de sus escondites, movía objetos para que pareciera que alguien había estado allí. Eran acciones sutiles, diseñadas para aumentar la confusión y debilitar la moral del enemigo. Hizo que los sicarios se volvieran unos contra otros, que desconfiaran de sus propias sombras. La primera señal de que alguien se oponía a ellos había llegado, un eco de resistencia que no esperaban. No era un grupo rival, era algo más personal, más cercano. Cada acción, cada objetivo cumplido fortalecía a Ricardo. Cualquier duda o remordimiento que pudiera haber sentido al principio se disipaba con cada paso. La transformación era completa. La gente del pueblo, en susurros, empezó a hablar de un fantasma, de un justiciero. Algunos lo llamaban el barbero, un apodo que Ricardo nunca había buscado, pero que ahora comenzaba a circular en las sombras, generando esperanza en algunos y terror en otros. Su objetivo se volvió más claro. Ya no era solo venganza por su negocio quemado. Era un intento de restaurar el equilibrio en su comunidad, de devolverles la dignidad. Había aceptado su nueva identidad, la del justiciero que actúa cuando nadie más lo hace. Se había convertido en la pesadilla de aquellos que sembraban el terror. La preparación para los siguientes pasos era constante. Sabía que el CDG, al verse atacado de esta manera, intensificaría su búsqueda. Pero Ricardo estaba listo, no le temía. Había perdido todo una vez. Ahora no tenía nada más que perder, solo la promesa de justicia. Su mente era una fortaleza, su cuerpo una herramienta afilada. El silencio del monte era su aliado, y las estrellas sus únicos testigos. La noche era joven y la lista de los responsables aún era larga. El cártel, al notar la creciente ausencia de sus hombres y la ineficacia de sus tácticas, reaccionó de la única manera que conocía, con más violencia. La búsqueda del responsable se intensificó. Más hombres y recursos fueron desplegados en las áreas cercanas al pueblo. Patrullas armadas recorrían los caminos, los ranchos y las propiedades rurales. La presencia del CDG se hizo más opresiva. Los puntos de control improvisados aparecieron de la noche a la mañana, y cualquier persona que pareciera sospechosa era detenida e interrogada con brutalidad. La tensión en el pueblo era palpable. Los habitantes, que antes vivían con un miedo sordo, ahora sentían el terror en cada esquina. Los líderes del CDG, frustrados por no encontrar al culpable de las desapariciones y los pequeños sabotajes, descargaron su rabia sobre la población inocente. Las amenazas se volvieron algo cotidiano, las extorsiones aumentaron, y se impusieron toques de queda no oficiales. Ricardo lo observaba todo desde la distancia, con el corazón apretado. Sentía la presión de cada acto de violencia que el cártel infligía a su gente, pero también mantenía su determinación. Sabía que cada golpe que daba al CDG se traducía en más sufrimiento para los suyos a corto plazo, pero estaba convencido de que era el único camino para liberarlos a largo plazo. Comprendió que debía actuar con más audacia, con ataques más directos y con mayor impacto, para desviar la atención del pueblo y dirigirla hacia él, el verdadero objetivo. Su siguiente objetivo fue un lugarteniente del CDG, un hombre conocido como El Cholo, directamente implicado en las extorsiones y en el incendio de su barbería. Este hombre era cruel y despiadado, y su eliminación enviaría un mensaje claro. Ricardo pasó días estudiando sus movimientos, sus rutinas, sus puntos débiles. El Cholo solía conducir un vehículo blindado por un camino rural poco transitado a una hora específica, visitando un rancho que servía como punto de reunión para los sicarios.
Era una ruta predecible, un error que Ricardo planeaba explotar. La planificación de esta emboscada fue mucho más compleja que la anterior. Ricardo utilizó la geografía a su favor, eligiendo un tramo del camino rodeado de densa vegetación y con una curva cerrada que obligaba a los vehículos a reducir la velocidad. Preparó el terreno meticulosamente, colocando trampas improvisadas para el vehículo y puntos de cobertura para él. Llevaba consigo un armamento más sofisticado que en su primera incursión, granadas caseras y un rifle de asalto que había conseguido con mucho esfuerzo. La noche de la operación la luna estaba oculta por las nubes, creando una oscuridad perfecta. Ricardo esperó pacientemente, mimetizado con el entorno, su respiración tranquila y su mente enfocada. Cuando el vehículo de El Cholo apareció, Ricardo actuó con precisión mortal. Las trampas inmovilizaron el vehículo, y antes de que los sicarios que lo acompañaban pudieran reaccionar, Ricardo abrió fuego. La ejecución de la operación fue impecable, demostrando su creciente habilidad y confianza. 3 sicarios cayeron en los primeros segundos. El Cholo, herido, intentó escapar, pero Ricardo no le dio oportunidad. Lo persiguió a pie a través del monte, y tras un breve forcejeo lo eliminó. No hubo testigos. Una vez más, Ricardo desapareció en la noche, dejando tras de sí un caos y un mensaje claro para el CDG. No estaban seguros en ningún lugar, y él estaba un paso por delante. La brutalidad de sus métodos era un reflejo de la brutalidad que él mismo había recibido, un ciclo de violencia que se autoalimentaba. Las muertes de El Cholo y sus hombres sembraron el terror y la desconfianza entre los sicarios restantes. No era una desaparición silenciosa esta vez, era un ataque directo, una emboscada bien planeada. La paranoia se apoderó del cártel. Empezaron las sospechas internas, las acusaciones mutuas. ¿Quién filtraba la información? ¿Quién era el traidor? La cohesión del grupo se debilitaba a pasos agigantados. El líder del CDG local, un hombre conocido como El Patrón, se volvió más errático y violento. Su frustración lo llevaba a cometer errores, a desconfiar de sus propios hombres y a tomar decisiones impulsivas. Ricardo aprovechó esta situación para sembrar aún más discordia y desinformación. Dejó pistas falsas, rumores infundados que se propagaban rápidamente entre los sicarios, haciendo que se volvieran unos contra otros. La moral del cártel estaba por los suelos. La sensación de que el barbero era una leyenda urbana, un fantasma que los perseguía, se arraigaba cada vez más en sus mentes. Había quienes afirmaban haberlo visto, una sombra silenciosa y letal que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. La figura de este justiciero anónimo crecía en el imaginario colectivo, tanto de los oprimidos como de los opresores. El miedo que antes infundía el CDG, ahora lo sentían ellos mismos. La balanza del terror empezaba a inclinarse. Ricardo sabía que el tiempo jugaba a su favor, y que cada error del cártel lo acercaba más a su objetivo final. Su paciencia era infinita, su determinación inquebrantable. La noche, una vez más, sería su aliada. El CDG, en su creciente desesperación, desplegó todos los recursos a su alcance para cazar a Ricardo. Establecieron trampas en los caminos rurales, emboscadas en los puntos estratégicos y patrullas intensivas que recorrían la zona día y noche. Intentaban identificar patrones en las acciones de Ricardo, pero él era impredecible, un espectro que se movía sin dejar huella. La presión sobre Ricardo aumentó exponencialmente. Cada salida, cada movimiento, requería una cautela y un sigilo extremos. Hubo enfrentamientos cercanos, momentos en los que Ricardo sintió el aliento del peligro en su nuca. Una vez, mientras exploraba un sendero poco transitado al anochecer, se topó de frente con una patrulla de 3 sicarios. La reacción fue instintiva. Se lanzó a un lado del camino, rodando por una pendiente cubierta de arbustos espinosos, mientras las balas silbaban sobre su cabeza. Logró escapar por poco, demostrando una agilidad y astucia que lo habían mantenido con vida hasta ese momento. La soledad de su misión pesaba, pero también lo templaba. Cada escape, cada victoria, por pequeña que fuera, reafirmaba su determinación. Sabía que un solo error podía ser fatal, no solo para él, sino para todo lo que representaba. Pero Ricardo no era solo un fugitivo, se había convertido en el cazador. Utilizó su conocimiento profundo del terreno y sus habilidades de guerrilla para evadir las trampas del CDG, a menudo dándoles la vuelta. Aprendió a leer el bosque como un libro abierto, a anticipar los movimientos de sus perseguidores. Si ellos ponían una emboscada en un cruce de caminos,
Él aparecía por un sendero oculto, dejando un rastro falso o una señal de advertencia que desorientaba a sus enemigos. Su estrategia era simple pero efectiva: aprovechar su conocimiento local y su agilidad para convertir la ventaja numérica del cártel en una desventaja. Sus contraataques eran pequeños, quirúrgicos, pero devastadores para la moral del CDG. En lugar de grandes enfrentamientos, se enfocaba en eliminar a sicarios aislados que se separaban del grupo, o en sabotear sus operaciones de extorsión. Una noche, por ejemplo, interceptó un cargamento de drogas en una carretera secundaria. No se llevó la mercancía, simplemente la destruyó, dejando un mensaje claro: aquí no mandan ustedes. La frustración del CDG al no poder atraparlo, al ver cómo sus operaciones eran interrumpidas por un fantasma, era palpable. Su reputación como fuerza inquebrantable comenzaba a sufrir. Los rumores sobre el barbero crecían, y con ellos la sombra de la duda y el miedo dentro de las filas del cártel. Ricardo se mantenía un paso por delante, anticipando los movimientos de sus perseguidores. Estudiaba sus tácticas, sus puntos débiles, sus hábitos. Sabía que, al igual que los animales, los hombres también tenían rutinas. Observaba desde las alturas, con binoculares, los movimientos de El Patrón, el líder de la célula local. Había identificado su convoy, sus rutas preferidas, los horarios en que visitaba sus puntos de control. No era un hombre de grandes lujos, pero sí de grandes precauciones. Siempre se movía con una escolta considerable en vehículos blindados y cambiaba sus rutas con frecuencia. Sin embargo, incluso el más precavido de los hombres tiene patrones, y Ricardo era un maestro en descubrirlos. El objetivo principal ahora era el patrón. Ricardo sabía que si eliminaba la cabeza, el resto del cuerpo se desorganizaría. Empezó a construir una trampa elaborada, utilizando toda la información privilegiada que había recopilado. El plan involucraba una ubicación remota y estratégica, un lugar donde la ventaja numérica del CDG no sería un factor decisivo. Había un viejo camino de terracería que, el patrón, usaba ocasionalmente para evitar los retenes militares, un atajo poco conocido que cruzaba un barranco profundo. Era un lugar perfecto, estrecho, con poca visibilidad, rodeado de una vegetación densa que ofrecía cobertura. La meticulosidad en cada detalle era extrema. Ricardo pasó días y noches estudiando el terreno, marcando cada árbol, cada roca, cada curva del camino. Preparó explosivos improvisados, colocó trampas de punji ocultas bajo la maleza y excavó pequeños pozos para inmovilizar los vehículos. No podía permitirse ningún error. Este sería el enfrentamiento decisivo, el clímax de su venganza. La anticipación del momento era una mezcla de nervios y una calma fría. Sabía que su vida y quizás la paz de su pueblo dependían de este último acto. La tormenta se acercaba y Ricardo estaba listo para enfrentarla. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y una determinación férrea. Había dejado de ser un barbero hace mucho tiempo. Ahora era una fuerza, un vengador. No había vuelta atrás. La noche sería testigo de su último y más audaz movimiento. La noche del enfrentamiento final llegó pesada y silenciosa, cargada con la promesa de la violencia. Ricardo se había camuflado en la densa vegetación que rodeaba el estrecho camino de terracería, su corazón latiendo con una cadencia extraña, una mezcla de anticipación y una calma casi sobrenatural. Había pasado las últimas horas perfeccionando cada detalle, cada ángulo de ataque, cada ruta de escape. El aire frío de la madrugada se pegaba a su piel, pero no sentía el frío, solo la urgencia de su misión. Sabía que el patrón y su escolta no tardarían en aparecer. La información que había filtrado sobre un supuesto cargamento de armas en una ranchería cercana había surtido efecto. Era la carnada perfecta. De repente, a lo lejos, el rugido de motores rompió el silencio. Dos vehículos, camionetas blindadas, se acercaban por el camino polvoriento, sus faros cortando la oscuridad. Ricardo ajustó su posición, su rifle de asalto en mano, listo. Contó los hombres a bordo, al menos 8, además de el patrón, que seguramente iría en la segunda camioneta. Eran muchos, pero el terreno jugaba a su favor. Cuando el primer vehículo estuvo justo en el punto que había marcado, Ricardo detonó una pequeña carga explosiva que había colocado en el camino. El estruendo fue ensordecedor, y la camioneta delantera se levantó por un instante antes de caer pesadamente, sus llantas destrozadas y su motor humeante.
Los sicarios que iban dentro, aturdidos, intentaron reaccionar, pero Ricardo no les dio tiempo. Disparó ráfagas precisas apuntando a los puntos débiles del blindaje y a los hombres que intentaban salir de la camioneta. La confusión inicial fue total. Los sicarios de la primera camioneta, al verse inmovilizados y bajo ataque, no entendían qué pasaba. Ricardo se movía como una sombra entre los árboles, cambiando de posición constantemente, dando la impresión de que eran varios atacantes. Eliminó a 3 de ellos antes de que pudieran siquiera desenfundar sus armas. La segunda camioneta, al ver lo que sucedía, intentó retroceder, pero Ricardo había preparado una segunda sorpresa. Una trampa de clavos oculta bajo la tierra reventó sus neumáticos, dejándola también inmovilizada. Los sicarios de esta camioneta, incluido el patrón, comenzaron a disparar a ciegas hacia la oscuridad, presas del pánico. Ricardo aprovechó la oportunidad. Lanzó una granada de humo que había fabricado cubriendo el área con una densa cortina gris. El caos se apoderó de ellos. No podían ver, no sabían de dónde venían los ataques. Ricardo, que conocía cada palmo de ese terreno, se movía sin dificultad a través del humo. Era su elemento. Se acercó a la primera camioneta donde aún quedaban algunos heridos y aturdidos. Los neutralizó rápidamente, uno por uno, sin piedad. Cada vida que tomaba era un paso más cerca de la justicia por su barbería, por su familia, por su pueblo. No había remordimiento en sus ojos, solo una fría determinación. Luego se dirigió hacia la segunda camioneta, donde los disparos se habían vuelto más esporádicos y desesperados. El humo comenzaba a disiparse, y Ricardo vio a el patrón y a sus guardaespaldas restantes intentando organizarse. Estaban cubriéndose detrás de las puertas abiertas del vehículo, disparando intermitentemente. Ricardo se abalanzó sobre ellos, disparando su rifle en ráfagas cortas y controladas. Un sicario cayó de inmediato con un disparo certero en la cabeza. Otro intentó dispararle, pero Ricardo fue más rápido, impactándolo en el pecho. Ahora solo quedaban el patrón y un último sicario, que se defendían con ferocidad, dándose cuenta de que estaban atrapados. El sicario restante era grande y musculoso, y se lanzó contra Ricardo con un machete, intentando un combate cuerpo a cuerpo. Ricardo esquivó el ataque con agilidad, bloqueando el machete con el cañón de su rifle y golpeando al sicario en la cara con la culata del arma. El hombre cayó aturdido, y Ricardo lo remató con un disparo. Finalmente solo quedaba el patrón. El líder del cártel, un hombre que había sembrado el terror en la región, ahora estaba solo, acorralado y con la mirada llena de miedo. Intentó huir por el barranco cercano, pero Ricardo le cortó el paso. El patrón se dio la vuelta con una pistola en la mano, su rostro desfigurado por el pánico. «¿Quién eres? Te daré lo que quieras, dinero, poder, lo que sea», balbuceó, su voz temblaba. Ricardo lo miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. No dijo una palabra, simplemente levantó su rifle y apuntó. El líder del CDG intentó disparar, pero Ricardo fue más rápido. Un solo disparo, limpio y certero, puso fin a su reinado de terror. El cuerpo del patrón cayó inerte al suelo, el eco del disparo resonando en el valle. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Ricardo se quedó de pie, respirando con dificultad, el olor a pólvora y sangre llenando el aire. Contó los cuerpos. 1, 2, 3, hasta 10. Los 10 sicarios responsables del incendio de su barbería, los que habían destrozado su vida, estaban neutralizados. Había cumplido su promesa, la venganza estaba completa. Un agotamiento inmenso lo invadió, no solo físico, sino también emocional. La adrenalina se disipó dejando un vacío. Se sentó en una roca cercana apoyando el rifle en sus rodillas y miró el amanecer que comenzaba a teñir el cielo de colores naranjas y púrpura. Había cruzado una línea, había hecho cosas que jamás imaginó, pero lo había hecho por una razón. Por su familia, por la dignidad, por la justicia que nadie más se atrevió a impartir. Ahora la parte más difícil. Desaparecer sin dejar rastro. La noche había sido testigo de su furia, pero el día no debía conocer su identidad. Los rumores del barbero seguirían, pero el hombre detrás del mito debía volver a la sombra. Borró sus huellas, recogió sus casquillos de bala y desmanteló las trampas que había colocado. No podía permitirse ningún error, ni siquiera ahora. La venganza había terminado, pero su vida como barbero, como padre, debía continuar. La paz, aunque manchada de sangre, había sido restaurada, al menos por un tiempo. Los primeros rayos del sol iluminaron la escena.
revelando el caos que Ricardo había dejado a su paso. Los cuerpos de los sicarios estaban esparcidos por el terreno, mudos testimonios de la noche de violencia. Ricardo, agotado pero con una extraña sensación de calma, se tomó un momento para observar su trabajo. Había sido brutal, sí, pero necesario. Había cumplido su juramento. Ahora, lo más importante era desaparecer. Se movió con la eficiencia y el sigilo que había aprendido, borrando cada rastro de su presencia. Recogió los casquillos de las balas, desmanteló las pequeñas trampas y ocultó cualquier indicio que pudiera vincularlo con la masacre. Su objetivo no era la fama, sino la justicia y el anonimato. Horas después, cuando el sol ya estaba alto y el calor de Michoacán empezaba a apretar, un pastor de cabras que buscaba a su rebaño extraviado tropezó con la macabra escena. El hombre, con el rostro pálido y tembloroso, corrió al pueblo más cercano para dar aviso. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Los cuerpos de los 10 sicarios del CDG, incluyendo al temido patrón, fueron encontrados en el barranco. Las autoridades llegaron, acordonaron la zona y comenzaron una investigación que sabían de antemano que sería infructuosa. No había testigos, no había huellas claras, solo la evidencia de una masacre meticulosamente ejecutada. En el pueblo de Ricardo la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y un miedo silencioso. Los sicarios que habían aterrorizado la región, los mismos que habían incendiado la barbería de Ricardo, ya no estaban. La gente no sabía quién había sido el responsable, pero el rumor del barbero comenzó a intensificarse, cobrando vida propia. Se hablaba de un justiciero anónimo, un fantasma que había surgido de las sombras para vengar los abusos. Para algunos era un héroe, para otros una nueva amenaza, quizás más impredecible que la anterior. La presencia del CDG en la zona, que había sido tan opresiva, de repente se sintió debilitada, como si un pilar fundamental hubiera sido derribado. Una relativa calma descendió sobre el pueblo, un respiro que era bienvenido, aunque frágil y teñido por la incertidumbre. Mientras tanto, Ricardo ya estaba lejos, moviéndose por senderos poco transitados. No se permitió mirar hacia atrás. Su mente estaba fija en su próximo objetivo: regresar con su familia. Había dejado a su esposa e hijo con parientes lejanos, en un lugar que consideraba seguro. Ahora, después de todo lo que había hecho, sentía una urgencia aún mayor por protegerlos. Su camino de regreso fue tan cauteloso como su preparación para la venganza. Evitó cualquier contacto innecesario, se mantuvo oculto y viajó principalmente de noche, como una sombra más que se desvanecía con la luz del día. Cuando finalmente llegó a la casa de sus parientes, su apariencia era la de un hombre cansado, quizás un poco demacrado, pero nada que delatara la magnitud de sus acciones. Su esposa lo recibió con alivio y preocupación, sin saber la verdadera naturaleza de la ausencia de su marido. Él le contó una historia vaga sobre haber estado trabajando en otra ciudad, buscando nuevas oportunidades después de la tragedia de la barbería. Ella, acostumbrada a la dureza de la vida y confiando en él, no preguntó demasiado. Su hijo, aún pequeño, se lanzó a sus brazos con la inocencia que tanto anhelaba proteger. Ricardo intentó retomar su vida normal, o al menos lo que quedaba de ella. La experiencia lo había cambiado de formas profundas e irrevocables. El barbero que había sido, el hombre sencillo y trabajador, ahora coexistía con el justiciero implacable que había ejecutado a 10 hombres. Era una lucha constante por reconciliar esas dos identidades dentro de sí mismo. La carga de sus acciones era pesada, un secreto que lo acompañaría por siempre. Se esforzaba por ser el esposo y padre que su familia merecía, pero sus ojos guardaban una dureza que antes no tenían, y su mente a menudo divagaba hacia los recuerdos de la noche del enfrentamiento. La misión había terminado, al menos la parte más sangrienta. Los responsables directos de la destrucción de su negocio y de la humillación de su familia habían pagado. Pero Ricardo sabía que la lucha contra la violencia en Michoacán era una batalla sin fin. Su acto, aunque significativo, era solo una pequeña victoria en una guerra mucho más grande. La conciencia de que su misión había terminado, al menos por ahora, le traía un respiro, pero también una nueva forma de ansiedad. ¿Qué pasaría si otros sicarios volvieran? ¿Sería capaz de mantener la paz que había logrado a un costo tan alto? El legado del barbero comenzó a tejerse en las historias que se contaban en voz baja. Se convirtió en una leyenda urbana, un símbolo de resistencia para aquellos que se sentían oprimidos. Los criminales que aún operaban en la región, aunque no supieran su identidad,
Aprendieron a temer la figura anónima que se había atrevido a enfrentarlos. La idea de que alguien, un hombre común, pudiera levantarse y desmantelar una célula criminal, era un mensaje poderoso. Ricardo vivía con el peso de sus acciones, pero también con la satisfacción de haber protegido a su gente, de haber vengado lo que le habían quitado. Era un recordatorio constante de que la justicia a veces debe ser tomada por manos inesperadas, cuando las instituciones fallan. La ambigüedad moral de sus actos era algo con lo que él mismo lidiaba. ¿Fue un asesino? Sí. ¿Fue un justiciero? También. La eficacia de sus acciones para lograr un fin, la paz y la seguridad de su familia y su comunidad, era innegable. Pero el costo personal había sido inmenso. Había sacrificado una parte de su alma en el proceso. En el fondo, Ricardo sabía que nunca volvería a ser el mismo. El barbero que solo se preocupaba por los cortes de pelo y las conversaciones triviales había muerto en las llamas de su negocio. En su lugar había surgido un hombre que había visto el abismo y había luchado en él. Este nuevo Ricardo, el silencioso protector, el barbero sin nombre, estaba listo para lo que el futuro le deparara, siempre vigilante, siempre preparado. La reconstrucción de la barbería fue un proceso lento, pero cargado de significado. Ricardo no estaba solo. La comunidad, que había sufrido en silencio bajo el yugo del cártel, ahora veía en Ricardo un símbolo de esperanza, aunque nadie hablara abiertamente de lo que había pasado. Algunos vecinos ofrecieron su ayuda, prestando herramientas, donando materiales o simplemente ofreciendo palabras de aliento. Era una forma tácita de agradecerle, de reconocer el sacrificio que había hecho. Ricardo, con sus propios ahorros y la ayuda inesperada, levantó de nuevo las paredes de su negocio. Cada clavo que ponía, cada tabla que lijaba, era un acto de reafirmación, un paso más hacia la normalidad que anhelaba. El negocio volvió a prosperar, e incluso más que antes. La gente del pueblo y de comunidades cercanas acudía a su barbería no solo por un buen corte de pelo, sino por algo más. Había un respeto silencioso en el aire, una sensación de seguridad que antes no existía. La barbería, que había sido solo un medio de vida, ahora tenía un nuevo significado para Ricardo. Era un santuario, un lugar donde el trabajo honrado y la paz podían existir. Su familia estaba a salvo, su hijo crecía en un ambiente que, aunque no era idílico, era infinitamente más tranquilo que antes. Ricardo, al observar a su esposa e hijo, sentía una profunda gratitud. Sabía el precio que había pagado por esa paz, y cada risa de su hijo, cada momento de tranquilidad, valía cada gota de sudor y cada noche sin dormir. La rutina diaria, el simple acto de abrir la barbería por la mañana, de atender a sus clientes, era un intento consciente de normalidad después de la tormenta que había arrasado con su vida. Pero las cicatrices internas eran profundas. Ricardo llevaba el peso de sus acciones, las imágenes de los enfrentamientos, los rostros de los hombres que había eliminado. Eran recuerdos que lo acompañaban, a veces como un eco lejano, otras veces como un grito en el silencio de la noche. Siempre estaba alerta, sus sentidos agudizados, observando su entorno con una intensidad que sus clientes no notaban, pero que su esposa a veces percibía en su mirada. La fragilidad de la paz era algo que entendía profundamente. Sabía que la violencia era como una bestia dormida, que podía despertar en cualquier momento. Esa conciencia lo mantenía preparado, siempre un paso adelante, siempre analizando, siempre listo. La soledad de su secreto era una carga pesada. No podía compartir la verdad con su esposa ni con nadie. ¿Cómo explicarle que el hombre que amaba, el padre de su hijo, había sido capaz de tales actos? Era una verdad que la destruiría, que la llenaría de miedo. Así que Ricardo la guardaba para sí mismo, un compartimento oscuro de su alma donde vivían los fantasmas de su pasado reciente. Era el protector silencioso, el guardián anónimo que había tomado las riendas de su destino y el de su comunidad cuando nadie más lo hizo. Esa soledad era el precio de su heroísmo. La historia de Ricardo, la del barbero que se levantó contra la opresión, se convirtió en un ejemplo de cómo la desesperación puede llevar a actos extraordinarios. No era una historia de un héroe de cómic, sino la de un hombre común, empujado al límite. Su experiencia planteaba una pregunta incómoda sobre la naturaleza de la justicia en un mundo donde las instituciones a menudo fallan. ¿Qué sucede cuando la ley no puede proteger a los inocentes? ¿Quién está dispuesto a tomar ese papel y a qué costo? La reflexión sobre el costo personal de la venganza y la protección era constante para Ricardo. Había sacrificado una parte de sí mismo,
había cruzado una línea que nunca imaginó cruzar. Pero al final había logrado proteger a su familia, había devuelto un poco de paz a su pueblo. El legado del barbero no era solo la historia de un hombre que eliminó a 10 sicarios. Era la historia de un hombre que se negó a ser una víctima, que encontró la fuerza para luchar cuando todo parecía perdido. Se había convertido en un héroe inesperado no por elección, sino por necesidad. La esperanza, aunque frágil, era que historias como la suya pudieran inspirar a otros a no rendirse ante la adversidad, a encontrar su propia fuerza interior incluso en los momentos más oscuros. Ricardo el barbero de Michoacán continuaba cortando el pelo, afilando su navaja, pero ahora, en cada movimiento, había una determinación, una experiencia que lo había transformado. La paz que había ganado era preciosa, y él sería su guardián, en la sombra, para siempre. La vida continuaba, pero con la inconfundible marca de un hombre que había sido forzado a convertirse en algo más grande de lo que nunca esperó ser.